Buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión de ponencias y bueno, siguiendo la que ha iniciado Mario esta mañana, la idea era hacer un repaso de los principales medios o agrosistemas de la península. Faltan algunos, pero bueno, por lo menos hacer un repaso de algunos de ellos, de la biodiversidad que albergan y la problemática que tienen y bueno, la situación que hay en la actualidad. Y bueno, el primer ponente de la tarde es José Antonio Masero, que va a hablar sobre aves acuáticas en arrozales y bueno, va también a hablarnos algo de salinas. Él es profesor titular en la Universidad de Extremadura y bueno, pues ha trabajado muchísimo con aves acuáticas en general, tanto en zonas de arrozales como en zonas de salinas, ¿no? Y ahora nos va a ilustrar sobre ello. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que me gustaría es agradecer a la Fundación Migre el haberme invitado a participar en esta interesante jornada y el poder venir a hablaros un poco del papel que tienen los arrozales y las salinas en la conservación de las aves acuáticas. Bueno, ya que estamos hablando de pérdida de biodiversidad, comentaros, bueno, la mayoría creo que ya lo conocéis, que el término antropoceno es un término que le hemos dado los científicos hasta una nueva era que viene a suplir un poco al Holoceno, que viene básicamente, digamos, caracterizada por el fuerte impacto del ser humano en los ecosistemas y en lo que denominamos la sexta extinción. Vivimos una auténtica ola global de pérdida de biodiversidad. Esto incluye la pérdida de numerosas especies y poblaciones animales y lo que todavía incluso es peor, la disminución de la abundancia de numerosas especies animales a nivel local, porque este es un factor que muchas veces se olvida a nivel del impacto del cambio ambiental global. Esta defaunación no solamente impacta directamente a los ecosistemas, sino que también, bueno, pues reduce, afecta a la salud humana a través de la disminución de una serie de servicios ecosistémicos que nos proporciona la fauna. Algunos de ellos son muy evidentes, como pueden ser los polinizadores, otros son menos evidentes, como puede ser a lo mejor el reciclaje de carbono, pero bueno, el caso es que esta defaunación nos impacta a los seres humanos a través de la disminución de una serie de servicios ecosistémicos. En el caso que nos ocupa, que son las aves acuáticas, este grupo de aves pues depende de un número de humedales muy justo, muy bien delimitado. Aquí en el mapa pues se señalan lo que son las áreas Ramsar a nivel europeo. También cabe destacar que los humedales, ¿vale?, son uno de los ecosistemas más valiosos a nivel económico del mundo, son reguladores esenciales del clima a nivel general y, por ejemplo, por términos comparativos, pues están desapareciendo a una tasa 3 veces más rápida de lo que están desapareciendo los bosques. Claro, además de este hándicap de depender de unos humedales que cada vez son más escasos, de unos ecosistemas cada vez más escasos y que están desapareciendo a una tasa alarmante, un buen número de especies son especies de aves acuáticas, son migratorias de largas distancias, como conocéis. Aquí en la tabla pues está el ejemplo de los limícolas, que vuelan miles de kilómetros entre sus áreas de reproducción y de invernada, y ello requiere que, digamos, pues ajustar muy bien todos los tiempos, tienen que conseguir los recursos tróficos necesarios en un momento muy concreto, y si ello no sucede, pues, digamos, pues fracasan en la migración. Sí, claro, pues esta estrategia vital de la migración, que es muy costosa en términos energéticos, los humedales son escasos, entonces claro, pues la situación mundial no es nada halagüeña para las aves acuáticas. Aquí en rojo pues aparecen lo que son las poblaciones
que decrecen a nivel global, que es la barra de la izquierda, y después por una serie de continentes. Si apreciáis, pues prácticamente en todos los continentes más del 50% de las poblaciones de aves acuáticas pues están decreciendo. Desde el punto de vista pues científico-técnico, pues tenemos bastante claro qué es lo que es necesario hacer para conservar las aves acuáticas. Es algo sencillo y a la vez muy difícil. Por una parte, pues claro, las pocas zonas húmedas naturales que nos quedan, pues las tenemos que conservar. Y por otra parte, es muy importante que podamos identificar aquellos paisajes antrópicos que en alguna medida puedan amortiguar esta pérdida de zonas húmedas naturales. Y es en este marco, ¿vale?, en el que os voy a comentar el papel que tienen los campos de arroz para las aves acuáticas, que tienen, y en algunos casos que podrían llegar a tener un adecuado manejo. Los campos de arroz pues son uno de los cultivos, si no el cultivo más extendido del planeta. Aproximadamente el 11% de la tierra cultivada en el planeta son arrozales. Están en todos los continentes menos en el Antártico. A lo largo de diferentes continentes conocemos que estos arrozales pues albergan numerosas poblaciones de aves acuáticas, y muchos de ellos tienen ya pues un papel muy significativo a la hora de amortiguar esa pérdida de zonas húmedas naturales que comentaba anteriormente. Cabe destacar, claro, que hoy en día, con esta diapositiva, con todos estos trabajos que aparecen ahí, lo que quiero reflejar es que conocemos muchísimo y bastante bien de cuáles son los factores que determinan la abundancia de aves en los arrozales. Desde mediados del siglo pasado hay numerosos estudios, especialmente, claro, en Europa, en Norteamérica, también en Asia, y bueno, hoy podemos conocer pues cuáles son los niveles de agua óptimos para determinadas especies, si es mejor llevar una técnica post cosecha u otra para favorecer una determinada especie o demás. Sí que eso ya se conoce desde hace bastante tiempo, siempre se van incorporando cosas nuevas de estudios que se hacen en áreas geográficas nuevas. Lo que sí quizás es más novedoso de los últimos 10-15 años es con la reducción del tamaño de los GPS que se lo podemos colocar pues a numerosas especies de aves acuáticas que antes no se podía hacer. Pues por ejemplo llegamos a saber cuál es la conectividad entre los distintos arrozales. Por ejemplo, ahí lo que he querido reflejar ahí con el caso de la aguja colinegra que veis ahí arriba, que los arrozales, por ejemplo, del suroeste de la península ibérica, Doñana, los arrozales que rodean Doñana, los de aquí de Extremadura y los del estuario del Tajo, pues funcionan o trabajan de una manera, digamos, podrían considerarse un único arrozal funcional. Digamos, si aquí las condiciones se ponen malas, porque hay mucha sequía, se pueden cambiar al Tajo, y del Tajo pueden cambiarse a Doñana y así. Después, bueno, también tenemos una serie de especies de hábitos nocturnos, como son las anátidas, los anaves de superficie, como el que está ahí en la imagen, que es un ane de rabudo, que, bueno, descansan por el día en los embalses, en algunas lagunas, y por la noche van a forrajear a los arrozales. Y, bueno, realmente desconocíamos hasta hace poco cuáles son las áreas de campeo, que aquí, por ejemplo, pues, en verde son las áreas de campeo del ane de rabudo, y en amarillo son los arrozales de aquí de Extremadura. Veis que ellos, bueno, pues necesitan bastantes hectáreas, utilizan bastantes hectáreas para forrajear en lo que es la invernada. Con todo ello, pues bueno, lo que podemos decir es que, bueno, ese papel al que antes aludíamos de los arrozales como zonas húmedas funcionales para aves acuáticas, pues va a depender del tipo de cultivo y del manejo post cosecha. Aquí, por ejemplo, bueno, veis arriba a la derecha es una zona, es un arrozal que se ha cosechado, que lo que se ve es el rastrojo. Si se quedase así y no se fanguease, que es lo que está haciendo el tractor
de la figura de abajo, pues lo podrían explotar pues especies como las anátidas, las grullas, pero no los limícolas, y si se fanguea, que es mezclar el rastrojo con el agua, pues lo pueden explotar numerosas especies de aves limícolas, como las que están ahí en la imagen, la aguja colinegra. Obviamente también depende de la época del año. Bueno, en nuestras latitudes, pues, por ejemplo, son muy importantes en la zona, en la época de invernada, y en otros sitios pues puede ser durante la época de reproducción, pues para determinadas especies, por ejemplo, de ardeido. Y obviamente pues su papel también pues, va a depender de su posición geográfica en la vía de vuelo. No es lo mismo los arrozales que rodean a Doña Ana, que recibe numerosísimas aves acuáticas del resto de Europa, o los de la costa oeste de África, que los arrozales que pueda haber en otros países de la cuenca mediterránea. Claro, sabemos bastante bien lo que funciona, y también estamos empezando a conocer lo que no funciona. Aquí en la imagen de la izquierda veis un cultivo tradicional inundado de arrozal, y a la derecha, esto es un ejemplo en Italia, es un cultivo de arroz en el que se retrasa al máximo la inundación del mismo, en un intento de ahorrar agua, ¿vale?, para que no se evapore y demás. Y bueno, aprovechando datos de mediados del siglo pasado, pues analizando los efectos de este nuevo tipo de cultivo, se ve que el de retrasar esa inundación afecta negativamente a las poblaciones de aves acuáticas. También está demostrado, por ejemplo, que le afectaría, pues, por ejemplo, a los murciélagos, y por supuesto también pues, a las poblaciones de anfibios y de alguna serie de invertebrados acuáticos. Al principio os comentaba de los servicios ecosistémicos que proporcionan la fauna al ser humano. Este es un ejemplo de los servicios ecosistémicos que proporcionan las aves acuáticas a los arroceros, que muchas veces son bastante desconocidos por parte de los productores de arroz. Aquí, bueno, es un estudio que pasa el número de aves acuáticas que invernan en un arrozal, estimando cuánto defecan, pues se puede calcular cuál es el input, la entrada, por ejemplo, de nitrógeno y de fósforo en esos arrozales, gracias a las heces de las aves, lo que repercute positivamente en los arroceros, porque, por ejemplo, aquí en Extremadura la calidad de la tierra es bastante mala en general, necesitan bastantes fertilizantes, y gracias a las aves acuáticas, en este sentido, pues necesitarían, digámoslo así, menos fertilizantes. Pero bueno, conocemos mucho realmente de lo que decía antes, desde los determinantes y los factores sobre la abundancia de las aves. Otra cosa distinta es sobre cómo están esas aves en estos ecosistemas antrópicos. Y os voy a hablar de un ejemplo concreto que está ocurriendo en los arrozales. Muchas aves acuáticas y otras especies de aves migratorias están cambiando sus dietas. Una cosa que ocurre en algunos tipos de arrozal, que son unos cultivos intensivos en los que también se utilizan mucho los pesticidas, esto hace que pues, prácticamente la comunidad de macroinvertebrados sea inexistente. Y en ese tipo de cultivos intensivos, si hacemos un análisis, por ejemplo, de la dieta a través de isótopos estables, cuando se analiza en la sangre con estos métodos cuál es la dieta de estas especies, vemos, por ejemplo, que aquí en Extremadura y en otros arrozales, pues más del 90% de la dieta de las agujas, de las anátidas o de las grullas son las semillas de arroz que quedan en el suelo tras la cosecha. No se están alimentando de macroinvertebrados, que sería a lo mejor lo que podríamos pensar a priori, porque, digamos, la mayor parte de su dieta natural es esa. Conocemos que ese alimento, desde el punto de vista energético, esas semillas de arroz, pues les proporciona los requerimientos que ellas necesitan. Ahí lo que quiero simplemente reflejar que si somos capaces de valorar la condición corporal de esas aves acuáticas, por ejemplo las agujas colinegras en los arrozales de interior y en zonas húmedas costeras, pues
incluso esa condición corporal, esa masa corporal o las tasas de digestión de alimentos son mayores en los arrozales que en los hábitats naturales. Y bueno, y eso es en gran medida que esas especies, que es lo que reflejo con ese trabajito de arriba, esas especies son capaces de transformar un alimento rico en carbohidratos, en almidón, en la grasa que ellos necesitan, pues por ejemplo, para comenzar a hacer la migración. Pero claro, eso desde el punto de vista energético. Y aquí os traigo una pregunta claro, que esa nueva dieta también puede tener algunos tipos de hándicaps, como es el caso que os voy a comentar. Mientras que los macroinvertebrados acuáticos son muy ricos en ácidos grasos poliinsaturados omega 3 de cadena larga, como el DHA y el EPA, eso que nos venden a todos para que nos baje el colesterol, etcétera, porque no los di ya a los de mi edad, a los que sois jóvenes no. Digamos, esos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, omega 3, los vertebrados no somos capaces de sintetizarlos a partir de su precursor y los tenemos que ingerir a partir de la dieta. ¿Qué ocurre con las semillas de arroz? Claro, que lo tengo puesto ahí en un círculo rojo, que no tienen esos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. A nivel, digamos, a nivel del ser humano, pues sí, pues sabemos muchísimo de cuál es el papel de esos ácidos grasos. Sabemos que para nuestro desarrollo, para un desarrollo adecuado del cerebro, del sistema inmune, etcétera, necesitamos esos ácidos grasos. Hasta hace poco se desconocía bastante cuál era, qué papel podría tener o qué impacto negativo podría tener la escasez de estos ácidos grasos en la dieta, por ejemplo, de las aves insectívoras. Y se ha comprobado que efectivamente una dieta escasa en esos ácidos grasos pues repercute en el crecimiento de estas aves, en su metabolismo, en su respuesta inmune, etc. Además, hay una hipótesis que dicen que esas especies migratorias de largas distancias que antes comentaba necesitan ingerir estos ácidos grasos en grandes cantidades, en lo que se llama la hipótesis de dopaje natural, para movilizar después durante el vuelo muy rápidamente las reservas de grasa, ¿vale?, desde esa reserva al músculo. Entonces, claro, si eso es tan importante, pues nosotros, por ejemplo, nos hemos planteado intentar valorar cuál puede ser el impacto de esa escasez en la dieta, en ese tipo de cultivos intensivos. Y hemos valorado, en el caso de experimentalmente, en las agujas colinegras, que es una especie, como muchas otras, que cambia. En invierno tiene un plumaje crístico, durante la reproducción tiene un plumaje muy llamativo, rojizo, es la extensión de ese plumaje reproductor, está muy relacionado con la eficacia biológica de los individuos. Y lo que hemos encontrado aquí, lo de la gráfica de abajo de la izquierda, hemos encontrado una relación significativa y directa entre la proporción de DHA en sangre y la extensión de su plumaje reproductor. Simplemente con que las aves durante 4 o 5 semanas, que son las que están aquí en Extremadura en su escala entre África y el norte de Europa, esas 4 o 5 semanas en esa dieta con estos ácidos grasos escasos, hace que su plumaje sea, pues, digamos, más pálido. Y sería algo así como la explicación para unos hallazgos previos que habían encontrado que desde finales del siglo XIX, analizando pieles de museo, hasta finales del siglo XX, las agujas colinegras cada vez son más pálidas en sus zonas de reproducción. Digamos, y esto lo habían correlacionado con un cambio de dieta, no se sabía cuál era el mecanismo que había detrás, y podría ser que digamos, la escasez de estos macronutrientes estaría detrás de ese patrón. Para acabar esta parte de los arrozales, os traigo un ejemplo de un manejo que puede ser relativamente sencillo e implementarlo, que se lleva a cabo en los arrozales de California y que, por ejemplo, pues a arrozales interiores como los de Extremadura, bueno, también los de Andalucía y demás, se podría poner en práctica. A nivel general, a nivel europeo, se subvenciona bastante el manejo de los arrozales para las aves acuáticas durante el invierno, pues, por ejemplo, pues, pagándoles los impuestos derivados de los gastos derivados
inundar las tablas. Otras veces son los propios cazadores los que manejan los arrozales para que haya especies de anátidas que se puedan cazar. Aquí en Extremadura, por ejemplo, no hay tradición ni de caza en ese sentido, y aquí, por ejemplo, no se lleva manejo de ningún tipo, o sea, no hay ningún manejo. Entonces, bueno, simplemente haciendo lo que, digamos, ese acuerdo, que en California lo que hicieron, una cosa que se podría hacer aquí, que es las tablas de arroz, ¿vale? Tienen todas una estructura para vaciar el agua, para prepararla antes de la inundación y la siembra, etc. Sin embargo, bueno, pues existe una costumbre que una vez que se ha cosechado, se deja esas compuertas abiertas, entonces el agua de lluvia pues siempre se pierde, siempre se desagua. Entonces, aquí a través de conferencias, workshops y demás, allí en California, han hecho que, por ejemplo, a 500 arroceros se hayan sumado a la iniciativa de simplemente cerrar esa compuerta para que aguanten el agua de lluvia, y aproximadamente 50.000 hectáreas de arroz, pues siempre que llueva, pero bueno, unas veces más, otras veces menos, pero es frecuente que llueva, y entonces, digamos, pues bueno, una manera muy sencilla de mantener un hábitat adecuado para estas especies. Aquí, por ejemplo, pues algo que se hace de una manera cultural. Tú vas aquí a los arrozales y en enero, después de Reyes, como ellos dicen, todos vacían las tablas, si ha llovido, abren las compuertas, tú les preguntas que por qué lo hacen, que si les importaría retrasar ese manejo hasta, pues por ejemplo, si lo hacen en enero, pues hasta marzo, les diría que sí, que bueno, que siempre lo han hecho así, que les daría igual. Entonces, bueno, pues por ahí podrían ir, digamos, pues algo sencillo que hacer, porque esas subvenciones, a su vez, que para meter agua y demás, la pega que tienen, que una vez que esas subvenciones se cortan, pues ya vuelven a hacer lo mismo que hacían antes, es decir, que vuelven a estar los campos de arroz seco. Bueno, la otra de lo que os quería hablar, digamos, son las salinas, que, bueno, no es un agrosistema, pero ejemplariza muy bien esa reconciliación entre la explotación del medio natural y la conservación de la biodiversidad. Las salinas costeras, para los que no los conocéis, pues son también pues, unos hábitats antrópicos que son utilizados para la obtención de sal por evaporación de agua de mar. En algunos lugares, como aquí en el Mediterráneo, pues tienen una amplia tradición, que puede ser de siglos o de milenios. Básicamente, esto es una salina, la salina de la Tapa, allí en Cádiz. Básicamente, esto funciona bombeando agua de mar a un estanque principal, que es donde se almacena esa agua marina. Se hace circular por una serie de estanques de evaporación hasta llegar a esos estanques más rojizos, que es donde la sal pues precipita y ahí es donde se cosecha. Al igual que los arrozales, pues las salinas soportan importantes poblaciones de aves acuáticas a lo largo de todo el mundo. De hecho, en algunas vías de vuelo, como en Asia y en Norteamérica, pues quizá algunos de los sitios más importantes, si no los que más, pues se corresponden con zonas de salinas que están adyacentes a las áreas intermareales, que son las zonas, los humedales naturales donde estas aves acuáticas se alimentan. Aquí en el Mediterráneo, ¿vale? Pues tenemos unas 100.000 hectáreas. Muchas de ellas han desaparecido desafortunadamente porque, bueno, están al vaivén de la economía, de que si baja o sube la sal. Y claro, este tipo de hábitats, una vez que se deja de manejar, pues pierde su valor. Entonces, bueno, hay, digamos, pues muchas iniciativas, muchos proyectos, lo que hacen es simplemente al menos intentar mantener esa circulación de agua a través de las salinas a la que antes mencionaba. Aquí, por ejemplo, bueno, pues más de la mitad de la población por ejemplo, de aves limícolas que cruza por el Mediterráneo durante sus migraciones, pues para en estas salinas, para que os hagáis una idea de su importancia. Como comentaba, al igual que en los arrozales, también sabemos muchísimo de cuáles son los determinantes del uso de las salinas por parte de las aves acuáticas. Claro, la salina, un poco al hilo de lo que quizás también se ha comentado esta mañana, claro, la salina ya en sí funciona muy bien. Es decir, que la salina siempre hay cosas que se pueden manejar de cara
a incrementar su capacidad de carga para las aves reproductoras durante la invernada, pero sabemos muchísimo y funciona muy bien. Y bueno, pues aquí es un poco un resumen de los factores que influyen, que bueno, el tipo de explotación, algunas son industriales, otras son más artesanales, de la época del año, que es lo que está ahí reflejado en ese recuadro rojo, aunque no se vean los números, es simplemente como a lo largo de un mismo invierno, a medida que se acerca el periodo premigratorio, como varias especies de aves acuáticas incrementan el uso de la salina a la hora de alimentarse. Y bueno, pues también igual que en los arrozales, pues influye la profundidad del agua, y aquí sí es importante, claro, son ambientes salinos, hipersalinos, y ese gradiente de salinidad nos va a, digamos, a explicar muy bien pues el tipo de uso que pueden hacer las distintas especies en un momento dado. En lugares donde esas salinas están adyacentes a las zonas intermareales, pues se ha sugerido que son la existencia de estos hábitats antrópicos permite que la capacidad de carga del hábitat natural, en este caso las zonas intermareales de la Vega de Cádiz, pues tengan unas altas densidades de aves limícolas. Bueno, el estudio es más amplio y se compara zonas intermareales con salinas adyacentes sin salinas, y son estudios correlativos, pero parecen indicar que la presencia de la salina ayuda a mantener altas poblaciones de aves acuáticas, en este caso de aves limícolas. Bueno, antes no lo he dicho, pero bueno, también los arrozales muestran una fuente de esas semillas de arroz, claro, pues una fuente de alimento muy accesible, predecible y abundante. Aquí, a diferencia de los arrozales, las presas sí son naturales, son macroinvertebrados típicos de lagos salados, y estos invertebrados sí son ricos en caroteno, como ya conocemos, también hemos escuchado hablar de su capacidad antioxidante, y sí son muy ricos en esos ácidos grasos de cadena larga, DHA y EPA, que antes os comentaba que las semillas de arroz pues no los tienen. Hay especies que quizá por eso mismo digamos que incluso aunque tengan disponibles zonas naturales como las zonas intermedias, ellos prefieren seguir alimentándose en las salinas, responden a esa hipótesis de la preferencia, mientras que hay otras muchas especies que se alimentan en las zonas intermareales, y cuando sube la marea lo que hacen es desplazarse a la salina, y ahí siguen comiendo durante la marea alta, que si no estuviesen esas salinas lo que tenían que estar es pues descansando. Eso sería lo que es la hipótesis de alimento suplementario. Claro, aquí también hay hándicap porque los ambientes salinos y hipersalinos pues son duros para la vida, y aunque entonces las especies que lo pueden explotar estos hábitats son aquellas especies que están bien equipadas fisiológicamente con su glándula de sal, etcétera, para lidiar con estos hábitats. Aún así, pues bueno, pues conocemos que una misma especie, cuando está en ambientes salinos, aunque sean naturales, pues disminuye su masa corporal en comparación con la zona, digamos, de agua dulce. Eso no tiene por qué ser en sí malo, puede ser una adaptación por una serie de historias que, bueno, que se escapan ahora al motivo de esta charla. Y aunque eso, claro, por una parte esas salinas esos ambientes salobres son, digamos, en comparación con las zonas húmedas de agua dulce, tienen mucho menos parásitos y patógenos, pero al mismo tiempo las especies que viven ahí, que se alimentan ahí, debido a la salinidad del agua, tienen una respuesta inmune inferior. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos, es un poco así como las ventajas y algunas desventajas de explotar estos tipos de hábitats antrópicos. Y ya con esto acabo, porque bueno, esto es, digamos, un estudio realizado en unas salinas costeras en el Mar Amarillo, que son quizás las salinas más grandes del planeta, junto a las de Guerrero Negro en México. Y lo traigo a colación porque quizá desde el punto de vista del manejo es una aproximación muy práctica, porque lo que demuestra es que en vez de trabajar con especies de aves o comunidades de aves, si trabajamos con gremios de alimentación, si agrupamos a las especies
por las estrategias que tienen a la hora de alimentarse, aunque no tengan relaciones filogenéticas, pues tanto el tamaño como corporal como esas tácticas de forrajeo predicen muy bien el uso de las salinas por parte de las aves acuáticas, y creo que digamos es algo que se podría aplicar también aquí en los arrozales, que por eso pongo ahí esa flecha ahí con el doble sentido, porque eso todavía no se ha probado en los arrozales, pero creo que funcionaría bastante bien, y desde el punto de vista del manejo pues es bastante práctico pues centrarse como en grupos de especies que se alimentan de la misma manera y tienen el mismo tamaño, y puede ser, digamos, pues bastante efectivo. Y bueno, pues esto ha sido un poco toda la visión un poco general de esto. Bueno, ¿hay tiempo para una o dos preguntas? O bueno, una más si hubiera. Sí. ¿Una pregunta? No he hecho polémico como debería haber hecho. Parece que el control de es clave, ¿no? Sí. Se podrían desarrollar recomendaciones específicas y su muy probable variación geográfica para un objetivo de conservación de las aves. Supongo que sí, ¿no? Lo has dado a entender, pero no sé, Sí, digamos que bueno, hay medidas que se podrían implementar y que funcionarían, no funcionarían todos los inviernos, porque hay algunos inviernos que son secos, pero por lo menos digamos que determinados arrozales, como por ejemplo de Extremadura, en el Tajo sí se lleva a cabo este tipo de medidas, y de hecho tienen, digamos, hoy en día desafortunadamente Extremadura, nuestros arrozales han perdido muchísimas aves. Hace unos 15 años había, por ejemplo, unas 30.000 agujas conejnegras y bueno, el año pasado había 2.000. Y entonces aquí no se hace ningún tipo de manejo encaminado a mantener los arrozales con agua. En Portugal sí se hace, ahí también en el entorno de Doñana también con otro motivo, pero también. Entonces, bueno, había que centrarse por lo menos en aquellos sitios que tienen una posición, aquellos arrozales, estos paisajes agrícolas que están en una posición geográfica clave, de estas medidas sencillas a también, bueno, otras medidas que, digamos, pues en otros sitios también, pues bueno, aquí es Confederación Hidrográfica de Guadiana, que muchos agricultores, nosotros hablamos con ellos, dicen que no les importaría poner agua, pero que ellos no van a pagar el agua extra que hay que entrar, que ellos cuidan que no se salga, ellos cuidan que no se salga y demás, pero no. Entonces, si Confederación pusiese ese agua, o por ejemplo, pues digamos sería por ejemplo un buen acuerdo. En los años por lo menos lo que se puede hacer, este año es muy seco y no se va a sembrar prácticamente arroz aquí en Extremadura, lo cual tendrá su repercusión negativa en el próximo invierno, las especies bueno, y las poblaciones que vienen para acá. ¿Cuál crees tú que va a ser la evolución a medio y largo plazo de los cultivos de arroz en el caso de la península ibérica y de las sabinas? Pero tengo la impresión de que en ambos casos claramente están más bien incumplidas, así que habría que buscar una solución, pero el valor o ser subvencionado. Sí. A ver. También los arrozales tienen hace años revolucionando la posibilidad de que el mercado en el mercado de otros productores de arroz deje de ser rentable. ¿Qué decían de eso? Sí, claro. Entonces, a ver, la salina tiene un problema grave de conservación, que es el abandono, y esa pues porque no son rentables económicamente. Entonces, claro, algunas veces me han preguntado, parece que como están situadas en la zona costera, parece que su abandono se va a recuperar la marisma natural. Pero claro, ahí normalmente con la presión urbanística lo que ocurre al final es que si esperamos esos 20 años que podríamos esperar esta mañana para la dehesa, que si esperas 20 años lo que se urbaniza todo. Entonces, digamos, aquí tiene un importante papel cultural, un componente cultural, en algunos sitios como la Bahía de Cádiz, pues bueno, se están, digamos, pues arreglando, no se dejan, digamos, pues venir abajo, por decirlo coloquialmente, gracias por la intervención de las administraciones, y entonces pues eso sería, digamos, sería fundamental.
Y en los arrozales, pues bueno, dependerá un poco también del vaivén del mercado. Aquí, por ejemplo, bueno, se están perdiendo muchísimas hectáreas cambiándose por cultivos de estos superintensivos de olivo. El mercado asiático pues también presiona y lo pone, hace una competencia, entonces muchísimo a nosotros por lo menos, y bueno, y en general en este tipo de foros, los arroceros dicen, la mayoría de ellos, que bueno, que si no es así, que van a cambiar de cultivo y que porque no les resulta rentable más otros cultivos. Entonces, bueno, las perspectivas no son buenas, además con la sequía, por lo menos en esta parte de aquí de la península, pues claro, esos cultivos que se tardan en inundar, esos cultivos en seco, pues también están ahí como detrás presionando, que parece que son una solución a la producción. Yo no lo tengo claro, pero bueno, sería perjudicial para estas poblaciones acuáticas. Una pregunta, tú conoces la situación actual hay una salina abandonada. Hace mucho tiempo se abandonaron cuando se declaró Parque Nacional. ¿Tú crees que tendría sentido en pro de la biodiversidad, visto las características de mejor alimentación, y sobre todo en un parque que está muerto de sed y no tiene una fácil solución, volver a manejar al menos la salina interior del parque? Sí, yo creo que la salina, hacer circular el agua por la salina, a ver, siendo caro, siendo costoso, es relativamente barato. ¿Vale? Depende del tipo de salina, esas salinas industriales, si tienen que se hace el agua circular artificialmente, si las salinas son más pequeñas también se hace con las mareas por gravedad. Entonces sí, sería muy interesante porque siempre estarían ahí formando parte de un mosaico que siempre va a favorecer la biodiversidad, no solamente de las aves acuáticas, sino también de otros muchos organismos. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Cuento contigo entonces. Es muy parecido a lo que pasa en la Espina Sabina, no sé si sabe que también hay una obstrucción bastante grande en esa salina, como se ha detectado hace poco, y puede ser también ese motivo de poder regenerarlas o quién podría a lo mejor... Claro, una vez que se ponen en funcionamiento, hay que jugar siempre con las mareas, si son salinas costeras y demás. Algunas veces simplemente es que nosotros en la Bahía de Cádiz, cuando estaba allí, pues bueno, con el parque pues había un guarda que con una tabla de marea le abría y cerraba las compuertas y así pues, funcionaba bastante bien. Claro, si nadie se encarga de eso, pues rápidamente los canales, de vez en cuando hay que limpiar los canales y demás, que no se venga abajo. Pero bueno, si siempre está funcionando, yo creo que es un sistema que relativamente es sencillo mantenerlo. Ahora hay que también, hay por ejemplo en Cádiz pues están trabajando también muy bien, pues sembrar una serie de plantas de marisma que se aprovechan también en cocina, se pueden hacer despesques en esos estanques principales donde se recibe el agua, se le puede buscar fórmulas para que sean rentables económicamente y no solamente por la sal. ¿Y a quién habría que pedirle explicaciones sobre eso, por el abandono a lo mejor? Eso... Pues normalmente, claro, si es un parque, no es lo mismo que sea un parque natural, que sea un parque nacional, si no hay nada de eso, pues la autonomía correspondiente. Esas salinas estarán, bajo alguna dirección general en la que habría que, decirle, pues, qué está pasando, si tiene alguna solución. Exactamente. Eso también es verdad, sí. La Dirección General de Costa va por una parte, las administraciones, claro, y además siempre es un problema a la hora de manejar estos sitios, porque realmente la salina es como las explotaciones mineras. Costa te da, por ejemplo, que puedas explotar ese sitio durante 30, 60, 90 años, pero nunca es tuyo. Y después está la administración de medio ambiente, que tú necesitas también todos sus permisos para cualquier cosa que tenga que ver con la fauna, vegetación, lo que tú quieras. Entonces ellos muchas veces, son dos administraciones, una del Estado y otra autonómica, que no sé, que es complicado, eso quizás sea lo más complicado de todo, a la hora de ponerlas en funcionamiento.
Muchísimas gracias y vamos a dar paso al siguiente ponente.